El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la privatización parcial de AENA, el ente público que gestiona 46 aeropuertos del país. El Estado mantendrá la mayoría accionarial, pero pondrá a la venta un 49% del capital social del grupo y otro 28% saldrá a bolsa a partir de noviembre. La privatización llega cuando la compañía había empezado a ganar dinero. Registró 700 millones de beneficios el año pasado. El Gobierno ha anunciado hoy la privatización de AENA. El Estado mantendrá el 51% del capital. Del resto, un 28% saldrá a bolsa el próximo noviembre y un 21% quedará en manos de un núcleo estable de accionistas. Si la privatización sale adelante, será la mayor desde las realizadas por el primer Gobierno de José María Aznar. Casi la mitad de AENA dejará de ser de todos los españoles. Lo ha anunciado hoy la ministra de Fomento. La entrada de capital privado en AENA. Aunque el Estado podría llegar a ingresar como mínimo 2.500 millones de euros por esta operación, el 49% de AENA se privatiza, dice el Gobierno, para ganar competitividad. Va a permitir que el sector del transporte aéreo sea más competitivo y siga siendo un elemento de crecimiento económico de nuestro país, generador de riqueza y un dinamizador del turismo. El Estado conservará el 51% de AENA. El 49% restante se privatizará de dos maneras. El 21% irá a un núcleo estable de accionistas y el otro 28% saldrá a bolsa el próximo noviembre. La clave, según algunos economistas, estará en el pequeño grupo estable de accionistas. Pero, ¿por qué creen que somos tontos? Ese es el primer paso hacia la privatización total. Entonces, si ellos creen que AENA funciona mucho mejor privadamente que públicamente, que lo digan. La privatización de AENA llega además en un momento bueno para la compañía. Después de mucho tiempo acumulando deuda, el año pasado ganó más de 700 millones de euros. Cuando el gobierno anterior inició el proceso en 2011, el ahora ministro de Hacienda calificaba así la operación. Malvender activos públicos. Hoy los socialistas advierten de que la privatización del 49% de AENA podría llevarse por delante a aeropuertos pequeños. El Gobierno también ha abierto a la competencia de las líneas de AVE y otros servicios de la línea férrea Madrid-Levante. Durante los próximos 7 años, la empresa que gane el concurso público podrá rivalizar con el monopolio de Renfe. Pasado ese tiempo, se abrirá la oferta para que otras empresas puedan entrar en el negocio. Para la ministra Ana Pastor, esta medida busca mejorar la calidad del servicio. La otra noticia económica del día nos lleva a la venta de AENA, al 49%. Así lo ha anunciado la vicepresidenta. Que hoy traemos a esta mesa, después de tratarlo en el Consejo de Ministros, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la entrada de capital privado en AENA. En primer lugar, decirle que AENA Aeropuerto va a continuar siendo un ente público porque va a continuar teniendo una mayoría de las acciones y del capital, el 51%. Lo anunciaba, la ministra de Fomento, acompañada de la vicepresidenta del Gobierno. ¿Pero qué supone esta venta de AENA? ¿Empieza a venderse todo lo que era público para empezar a recaudar? Mamen, pero ¿por qué creen que somos tontos? ¿Pero por qué dicen estas cosas? Dice, vamos a ver, mire, de ese 49% que privatizan, y que eso queda muy bien, porque un 49% de privatización significa que el control lo seguirá teniendo el Estado, vale. Pero ¿por qué quieren tener un núcleo duro de accionistas? Pues muy sencillo, porque ese es el primer paso hacia la privatización total. Entonces, si ellos creen que AENA funciona mucho mejor privadamente que públicamente, que lo digan. Porque el PPE, como la mayoría de gobiernos de derechas, creen que siempre la empresa privada gestiona mejor que la pública. Un aspecto muy, pero que muy discutible, sobre todo después de ver las barbaridades y fechorías que han hecho los bancos en la economía mundial. Desde esa perspectiva, aquí dicen, oye, vamos a privatizar también el tren. Claro, como ha funcionado también la privatización en el Reino Unido, como ha sido un absoluto fracaso, como en algún año el Reino Unido ha tenido por habitante casi los mismos accidentes que India. Bueno, pues vamos a ver lo mal que lo han hecho en otros sitios para aplicarlo a nosotros. Y después, yo le tengo pánico a estas privatizaciones, porque ya hemos visto muchos ejemplos en América Latina. Se privatiza sin liberalizar y se pasa de un monopolio público a un monopolio privado. Y que no es un monopolio privado se da
mucho dinero a ganar a unos accionistas determinados que seguramente tienen buenas relaciones con el gobierno. Indiscutiblemente, en España hay aeropuertos muy poco atractivos. Oiga, el aeropuerto de San Sebastián, el aeropuerto de Vitoria y muchos otros que prácticamente no tienen tráfico de pasajeros y lo único que tienen, si lo tienen, es tráfico de carga. Y en cambio existen auténticos bombones, como son el de Palma de Mallorca, el de Barcelona, el de Madrid. Claro, el capital privado, si por él fuera, los aeropuertos de pequeñas ciudades lo cerraría casi todos y solo se centraría única y exclusivamente en los grandes. Y aquí hay dos empresas que hace muchos años que intentan hacer presión no para quedarse con AENA, sino para quedarse con los aeropuertos bombón. Y estas dos empresas son Abertis y Ferrovial, dos grandes empresas con gran poder fáctico y que les interesa mucho. ¿Usted ha oído de presiones para privatizar los puertos? Ninguna. No hay ninguna presión. ¿Por qué? Porque los operadores son extranjeros. Por ejemplo, Hutchinson Pampoa, un chino. Pero si aquí hubiera empresas que les interesara gestionar los puertos, ya vería cómo hay privatizaciones para eso de los puertos. Yo no le estoy queriendo decir que AENA funcione magníficamente. El funcionamiento de AENA es mejorable. Pero hemos de entender que si esto pasa al sector privado, vamos a ver como determinados vuelos o determinados aeropuertos que hay en pequeñas ciudades van a prácticamente desaparecer. Y va a ser una inversión que, si hasta ahora era poco rentable, va a ser nula rentable. Y entendiendo como el tren, entendiendo como el avión, entendiendo como cercanías, como cualquier tipo de transporte, es transporte público. Y el criterio de rentabilidad es un criterio importante, pero ni mucho menos es el único. Oiga, si el criterio de rentabilidad fuera importante, no existiría el metro ni en Barcelona ni en Madrid, porque pierde dinero y se mantiene porque está subvencionado por el Estado. Pues hablaremos y mucho de las privatizaciones. Profesor Bernardos, gracias. Usted, como siempre. Bueno, pues seguiremos analizando, porque queda mucho por saber todavía de esa venta de AENA del 49%, pero lo que sí sabemos... El sistema británico en todas sus partes. Por ejemplo, la privatización del ferrocarril, para dejar el ferrocarril, que era una gloria británica, convirtieron en el ferrocarril de Uganda. Pero veamos los resultados también. El todo en la propuesta. Estamos también muy atentos a un incendio, perdona Miguel Ángel, que está ocurriendo en Valencia.